conoce como la guerra de Hearst. ¿Por qué? Porque él mandó a un fotógrafo con la expresa misión de que le enviara fotos del desastre que iba a ocurrir. Y el fotógrafo lo telegrafió en un montón de oportunidades de Hearst. Bueno, ¿y qué estoy haciendo acá? No es que va a suceder algo. Va a haber una guerra entre España y Estados Unidos. Y él le dijo, ¿pero qué guerra? ¿De qué guerra usted me está hablando? Aquí no pasa nada. Él le dice, Hearst, en una frase que pasó a la historia, usted envíe la foto y yo le envío la guerra. Y dicho y hecho, en la madrugada estalló una caldera de un buque que había recalado en el puerto de La Habana, un buque estadounidense, un buque del ejército estadounidense, de la armada estadounidense, y al estallar las calderas de este buque, y las fotos que sacó esta persona, que las envió luego a la redacción, Hearst se encargó de decir que había sido un atentado de los españoles y que Estados Unidos tenía que responder. Se supo muy poco tiempo después que había sido un autoatentado y que había sido un mismo miembro de la tripulación que había colocado una carga de dinamita en las calderas de este buque que se hunde en el puerto de La Habana y que hace que Estados Unidos expulse a España del bastión que le iba quedando en América. Pero como digo, eran montajes que estuvieron de alguna manera bien hechos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a una situación en que con lo de Osama nadie sepa nada y donde cualquier hipótesis sea verosímil? Recuerdo lo que dijo en un tuiteo hace un par de días Daniel Matamala del Canal 13, culpando a los conspiranoicos que estaban enredando, digamos, todo y que no se podía discutir prácticamente porque ellos estaban ensuciando todo lo que era una discusión. Pero lo que no se entiende es por qué razón está este empecinamiento de Estados Unidos de darle tanta libertad de acción a los conspiranoicos. Pareciera que estuvieran actuando en un tándem. Estados Unidos en un tándem con los sectores ultraconservadores que creen que las vacunas que el hecho de vacunarte te inocula el cerebro de transmisores de vaya a saber uno quién, que una de las explicaciones más delirantes de los conspiranoicos está esto de creer que se está constituyendo un gobierno mundial como si ese gobierno mundial no existiera hace mucho tiempo. Es decir, existe una mezcla de imaginación delirante con una ignorancia supina de lo que son las relaciones políticas internacionales. ¿Por qué Estados Unidos se presta para dejar un flanco tan abierto a la especulación, para decirlo en términos eufemísticos, que sería esta situación en que cualquier explicación podría ser convincente? Benazir Bhutto, presidenta de Pakistán, asesinada. Hoy día recordemos que quien gobierna Pakistán es el viudo de Benazir Bhutto. Benazir Bhutto habló nada más y nada menos que con Robert Frost. Más de alguno de ustedes recordará a Frost en la película que se hizo, que se publicitó también bastante acá en Chile hace un par de años, Frost Nixon, que era la entrevista que le hizo este mismo periodista a Richard Nixon. Nixon solamente permitió que él lo entrevistara, y este personaje frívolo se transformó en una piedra angular del periodismo serio en los Estados Unidos. En el Frost Nixon tenemos a este personaje cerca de los 40, y de ahí en más Frost fue transformándose cada vez más en uno de los tipos más importantes, una de las opiniones más importantes de Estados Unidos. Y Frost está entrevistando a Benazir Bhutto y le dice,
Benazir Bhutto está hablando del atentado explosivo que mató a 150 pakistaníes en una celebración. Una situación que casi desestabiliza completamente a Pakistán en ese tiempo. Y Benazir Bhutto dice, Barack Obama, ante la pregunta de Robert Frost, Barack Obama está en Pakistán escondiéndose, y Benazir Bhutto dice, estuvo en Pakistán escondiéndose, porque no podemos seguir hablando de Barack, perdón, dale con Barack Obama. Osama Bin Laden estuvo escondido en Pakistán. ¿Está escondido en Pakistán?, le preguntó Frost. Y Benazir Bhutto le dice, estuvo escondido en Pakistán, porque resulta que Osama fue asesinado hace 2 años. Ante ello, Frost ni siquiera lo considera como un exabrupto de quien estaba entrevistando, sino que pasó a otra pregunta. No indagó sobre nada. Quien ve ese video, ¿qué va a pensar de todo esto? ¿Qué va a pensar de todas las dudas razonables que existen respecto al atentado en el Centro Mundial de Comercio en Nueva York en el 2001? Porque no se trata de que sepamos a ciencia cierta, como nos quieren decir los conspiranoicos, que aquí hay una conspiración. Pero sí, claramente, existen muchas dudas, y dudas bastante razonables, respecto a qué ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Y esas dudas no han sido aclaradas. Y no tiene que ver con que hayan personas que le estén metiendo pelo a la leche, sino que tiene que ver con que los mismos gringos instauraron la mentalidad de que cada vez que existe una investigación uno tiene que seguir el dinero. Así como podríamos decir la Hansel y Gretel tratando de retornar a su casa. Y estas pistas las va dejando el dinero. Y el gran beneficiado del atentado a las Torres Gemelas fue Estados Unidos, por lejos. George Bush tenía algo de un 15, un 20% de apoyo cuando fue la caída de las Torres Gemelas. Fue su catapulta. Luego de eso, George Bush no solamente se enriqueció él personalmente y enriqueció a sus socios, sino que además George Bush logró estar instalado un periodo más de gobierno. Entonces uno se pregunta, ¿quién fue el beneficiario de esa situación? Eso no significa necesariamente de que el beneficiario de una acción sea el responsable, pero hay muchas cosas que uno podría, hay muchas cuentas, hay muchas preguntas que no han sido resueltas y que no van a ser nunca resueltas, porque también existe esta otra forma de locura, esta otra forma de delirio, que es como del liberalismo ingenuo, que creer que Estados Unidos actúa transparentemente, digamos, como diría Ricardo Lago, que las instituciones funcionan. Y como las instituciones funcionan, pasado cierto momento, lo que va a hacer Estados Unidos es desclasificar lo que fueron sus informes de inteligencia, y vamos a ver exactamente qué es lo que ocurrió. No tenemos ni la menor idea de lo que ocurrió en el caso Kennedy. Y uno puede pensar, desde que fue el mafioso de New Orleans, Carlos Marcello, que mató a Kennedy, ¿cómo podríamos pensar que hay cuestiones aún más graves involucradas? Que fue un autoatentado de las propias instituciones de Estados Unidos. No lo sabemos. ¿Por qué se hacen tantas películas y se editan tantos libros de Kennedy? No por lo que sepamos, sino por la vastedad de lo que ignoramos. Y lo único que podemos concluir respecto a ese hecho es que en algún momento se quiso que la situación quedara así de enredada. Se quiso matar a Kennedy y al mismo tiempo se quiso deliberadamente dejar el enredo. Porque se podría haber desenredado esa madeja también y no se quiso. ¿Quién no lo quiso? No lo sé, no lo sabemos. Y como le digo, sería delirante empezar a transformar una duda razonable en una afirmación en contrario de una tesis. No, ignoramos solamente lo que ocurre. Y en el caso del atentado a las Torres Gemelas,
ignoramos prácticamente todo, no sabemos qué ocurrió, no tenemos ni la menor idea de qué es lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Por favor, que alguien me diga qué es lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Eh, la verdad que yo no lo sé. Y, y como les digo, lo que sí sé es que Estados Unidos se benefició profundamente de esto. Y lo que sí sé es que luego que vino este atentado, los estadounidenses dijeron, y nunca han logrado probar esta cuestión, ni siquiera en la opinión pública, ni siquiera con todos sus medios a su favor, nunca han logrado probar los Estados Unidos que el atentado lo realizara Osama Bin Laden. Tampoco han podido probar quién diablo es Osama Bin Laden. La misma información de Estados Unidos dice de que es que una persona de Arabia Saudita, un millonario, y que realizó trabajos, que fue socio, él y su familia, de George Bush en su tiempo. Uno de los tantos beneficiados de lo que se conoce como la guerra de Charlie Wilson, que es la intervención de Estados Unidos, bajo cuerda, pero fue una intervención de todos modos, en la guerra entre Afganistán y Unión Soviética. Y que internaron armas que eran armas soviéticas, que habían sido compradas a su vez en Egipto. Que habían sido armas soviéticas que habían producido los egipcios, y también que habían sido vendidas, donadas muchas de ellas por la Unión Soviética en su guerra que tuvo con Israel. Y otras armas también venían de Israel y también eran armas rusas. Esas armas rusas se internaron en Afganistán para cambiar la correlación de fuerza, y luego se desarrolló un lanzacohete, que ahí fue cuando Estados Unidos ya se metió completo hasta la cintura en lo que se conoce como la guerra de Charlie Wilson, porque era el senador demócrata que instigó esta situación. Y comenzaron a derribar los helicópteros soviéticos, que era la ventaja táctica que tenían sobre los afganos. Armaron hasta los dientes a los afganos, y al armarlos hasta los dientes a los afganos, también fabricaron las condiciones para que se forjara el Talibán. Eso lo hizo Estados Unidos. Y ante eso no hay una segunda opinión. Se fue Unión Soviética, Afganistán quedó en la ruina, y el mismo Charlie Wilson solicitó recursos para reconstruir Afganistán y se los negaron, así como se lo habían dado profusamente para que hiciera pedazos a Afganistán. Se los negaron a la hora de tratar de reconstruir. Él nada más que pensaba en reconstruir escuelas y colegios. Se negaron esos recursos, se mezquinaron, se entregaban algo así. En su momento estábamos hablando de $40.000, $40.000 millones en armamentos anuales, y luego se mezquinaron $50 millones para reconstruir Afganistán. Entonces, un país en el suelo, en donde se había exterminado casi toda su población mayor de 25 años, se tuvo que reconstruir desde la ceniza, y se transformó en el polvorín que conocemos hasta el día de hoy. Bueno, ahí, en esos tiempos, se supone que Bin Laden era alguien que dejó su tranquilidad en Arabia Saudita y se dedicó a crear un pequeño ejército en Afganistán, lo que se conoce hoy día como los talibanes. Bueno, eso es todo lo que podemos saber de Bin Laden, y como les estoy diciendo, es algo que está íntimamente relacionado con Estados Unidos desde el comienzo.